¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar sobre la programación web. Vamos a ver sus fundamentos empezando con HTML, vamos a ver cómo es estilizar todos estos aspectos con CSS y finalmente vamos a ver una muy leve introducción a lo que es JavaScript. Así es que sin más demora vamos a comenzar. Sabemos que la programación web es una de las áreas más importantes de la programación en general y pese a que tú no te dediques de forma explícita en esto, es bueno que tengas un conocimiento ya que te va a dar un mejor entendimiento de todas las tecnologías que se usan. También te va a dar un mejor entendimiento si eres un programador backend para que tengas una mejor correlación con programadores frontend, dándote a ti la posibilidad inclusive de desempeñar como un programador full stack. Así es que sin más que agregar, vamos a comenzar. Primero que nada vamos a necesitar un editor de código. En este caso vamos a utilizar algo como Visual Studio Code, que es bastante sencillo. Y ya que tengamos Visual Studio Code instalado en nuestra máquina, eso lo puedes instalar por ejemplo en Ubuntu mediante la tienda de aplicaciones. Simplemente buscamos Code y ya nos debería de salir. Ups, perdón. Ahí está. Aquí está, Visual Studio Code. Eso para el caso de los sistemas Linux que tengan Ubuntu o que funcionen con Debian, pero bueno, siempre existe la posibilidad igualmente de descargar el paquete .dev. Vamos a buscar Visual Studio Code, venimos aquí a la página de descargas y vemos que tenemos ya dos paquetes, uno para Debian y uno RPM para los distribuciones como Red Hat, Fedora y SUSE. Pero en este caso estamos en Debian, por lo tanto, en Ubuntu, por lo tanto utilizaremos un paquete .dev. Ya con esto instalado, ahora vamos a proceder a instalar ciertas extensiones que nos permitan trabajar de una forma eficiente con lo que es HTML, CSS y JavaScript. Muy bien, aquí vamos a buscar algunas extensiones. Una de ellas va a ser AutoCloseTag, que nos va a permitir cerrar de forma automática algunas llaves que veremos a continuación con HTML. También vamos a poner lo que es la extensión de AutoRenameTag, que te va a permitir renombrar algunas etiquetas de forma automática, ya que existen etiquetas que son de apertura y una etiqueta se compone por apertura y cierre, o algún elemento de HTML, algunos se componen por apertura y por cierre. Entonces, tú tienes que modificar ambos para que se haga la modificación de forma correcta. Y esa extensión te ayuda porque hace el rename de forma automática. También instalaremos Babel, pero eso lo vamos a instalar desde ahorita, pero lo vamos a abordar en futuros videos, ¿ok? Después vamos a instalar, por ejemplo, lo que es el Slint o el IntelliSense Code, que te permitirá tener un mejor control tanto para HTML como para CSS. Esta extensión es la más descargada, tiene 20 millones de descargas y pues ahí está. Y también vamos a descargar lo que es JavaScript ECMAScript 6 Code Snippets. Esto te va a permitir igual tener un poco de IntelliSense Code para las versiones más novedosas de JavaScript. Y finalmente vamos a instalar una extensión que se llama Live Server. Con Live Server vamos a poder nosotros mostrar nuestra página web en formato en vivo, como si fuera un servidor. Y eso pues nos va a permitir a nosotros ver los cambios de nuestra página en tiempo real. Muy bien, ahora sin más que agregar, nos movemos a la terminal de comandos, que está por aquí. Ahí está, nos movemos a la terminal de comandos. Y aquí simplemente vamos a crear en el escritorio, por ejemplo cd desktop, vamos a crear un directorio que vamos a llamar mi primera página web. Mi primera web, ahí está. Nos movemos a mi primera web y ejecutando el comando code.-r, eso nos va a permitir, code simplemente es el comando que te permite abrir Visual Studio Code mediante la terminal de comandos. El punto te indica que lo abras en este directorio específico o el path donde tú quieres abrir precisamente tu Visual Studio, y -r es para que reutilices la ventana que ya tengas abierta. Entonces aquí abrimos esto y como puedes ver se refresca la ventana que ya teníamos preestablecida. Le damos en confiar en los autores y aquí está. Ahora vamos a crear varios archivos para comenzar a trabajar. El primero de ellos va a ser un archivo que se va a llamar index.html. El index.html pues ya es donde vamos a generar la estructura básica o el esqueleto, por así decirlo, de una página web. Vamos a verlo un poco más a detalle. Vamos a basarnos inclusive en esta página de Microsoft, ¿ok? Vamos a darle clic derecho en cualquier parte de la página y nos vamos a ir a la opción de inspeccionar.
nos va a salir alguna consola, va a variar un poco dependiendo de qué navegador tengas, si tienes Google Chrome, si tienes Brave, Opera o si tienes, como en mi caso, Firefox, se va a salir tal que así. Muy bien, y aquí como podemos ver tenemos una estructura de HTML. Y como puedes ver, cada parte de la página web de Microsoft, específicamente para la página de descargas de Visual Studio Code, tiene una división muy en específica. Aquí por ejemplo tenemos el body, tenemos el HTML, tenemos el head, tenemos algunos contenedores como divs y tenemos muchísimas cosas más. También tenemos un poco de scripting aquí embebidos, pero bueno, son cosas que iremos viendo poco a poco. Y por este lado tenemos todos los estilos que tiene Microsoft para su página web. Por ejemplo, el color de la fuente, el tamaño de la fuente, algunos otros, por ejemplo, paddings, muchos elementos visuales que podemos ir viendo y que vamos a ir analizando poco a poco. Pero más que nada quiero que tengas esa idea de que HTML te permite formar el esqueleto o la base sustancial de una página web. Muy bien, regresando entonces a nuestro código. Mediante las extensiones o plugins que ya instalamos con Visual Studio, vamos a poder crear de forma rápida y eficiente todo un documento de HTML. Simplemente tienes que poner el signo de admiración y le das al tabulador. Y ya nos va a generar un documento base de HTML bastante básico. Pero vamos a ver qué es lo que nos está diciendo. Primero comienza diciendo que es un doctype o un documento del tipo HTML. Y después abrimos una etiqueta con apertura y con cierre de HTML. Eso simplemente le indica al navegador que este documento va a ser un documento de tipo HTML y aquí pues embebe todo el código que va a venir dentro del HTML. ¿Qué significa HTML? Bueno, significa Hypertext Markup Language o lenguaje de marcado de hipertexto. Entonces pues es nada más que eso y vamos a ir analizando poco a poco. Aquí por ejemplo colocamos el lenguaje del HTML, que en este caso va a ser inglés. Tú puedes ponerlo en español o en cualquier otro idioma que tú prefieras. Después vamos a poner algunos metadatos de la página, por ejemplo el charset, que es el UTF-8, que nos va a permitir pues justamente utilizar caracteres especiales, caracteres del español o de otro tipo de lenguajes o distribuciones en general. Después vemos un poco de otros metadatos, por ejemplo el name, viewport, content. Seteamos con eso pues el contenido en general y las escalas para que nuestra página web tome todo lo disponible. Y después vemos el title, que aquí simplemente dice document, y en el body pues realmente no tenemos nada. ¿Para qué es el title? Bueno, el title es lo que nos permite aquí, por ejemplo, que tenga el download Visual Studio Code, o que si te metes a YouTube, aquí diga arriba YouTube, y muchísimas otras cosas. Entonces vamos a cambiar esto, por ejemplo, aquí, vamos a ponerle mi primera web. Ahí está. Entonces vamos, ¿cómo podremos ver ya nuestra página web reflejada? Pese a que ahorita no tenga absolutamente nada más que el título, podemos ver y podemos comenzar a analizar nuestra pequeña página web. Vamos a darle clic derecho aquí al archivo index.html y vamos a abrir la opción que dice Open with Live Server. Le damos clic y ya automáticamente nos va a abrir nuestra primera página web. Y aquí como tal ya lo puedes ver, mi primera página web y se ha abierto en este puerto local, en 127.0.0.1 en el puerto 5500. Está mandando el archivo index.html. Muy bien, ahora vamos a agregar algunas etiquetas básicas que quiero que tengas conocimiento de ellas, que puede ser esencialmente los títulos, que se manejan mediante los H1, H2, H3, y de qué depende el grosor o qué depende el tamaño del título. Bueno, depende esencialmente del número. Por ejemplo, vamos a tener varios tipos. Vamos a tener por ejemplo aquí el H1. Vamos a por ejemplo poner H1. Ahí está. Vamos a cambiar esto H1 por H2, H3 y H4. Vamos a poner título, subtítulo, y vamos a poner los demás que igual son subtítulos de diferentes rangos, ¿no? Ahí está. Cuando guardemos nuestro archivo ya podremos ver de forma automática todo reflejado acá. De hecho vamos a poner una vista doble, aquí está, para que tengamos mejor referencia de todo. Muy bien, como puedes ver ya tenemos aquí lo que es nuestro título. En general es el H1, es un título igual en negritas, bastante grande. Bueno, no tan grande, pero sí presenta una estructura más grande por defecto.
Ya tenemos los subtítulos y como puedes ver mantiene la estructura de las negritas y ciertos tamaños de fuente. Lo único que va a cambiar es la fuente, aunque tú también lo puedes modificar de forma manual con el CSS, pero eso es algo que veremos poco a poco. Aparte de títulos, ¿qué podemos poner? Bueno, podemos poner párrafos y eso es mediante la etiqueta P. Si tú no sabes qué textos poner en tus páginas web cuando apenas las estás maquetando, es bueno que pongas el texto de Lorem Ipsum. Es un simple texto en latín que viene por defecto o es un estándar que se viene de una convención para poner textos un poco al ahí se va, ¿no? Aquí simplemente escribimos Lorem y como puedes ver ya nos genera automáticamente todo lo que es el texto de Lorem Ipsum. Aquí pues simplemente es un texto, como les comenté, en latín, para que tú veas viendo cómo se comporta en general el texto cuando tú no sabes qué poner todavía. O sea, estás apenas maquetando tu página web, quieres hacer algún blog y demás, pero quieres ver cómo se vería una cantidad X de texto, cómo se comportan los párrafos y demás. Bueno, esa es una excelente opción para que no tengas que quebrarte la cabeza. Bueno, ya vimos entonces lo que son títulos, que son estos en general. Puedes irle agregando todavía un poco más, pero realmente yo uso como mucho un H4 o pues simplemente inclusive puedes usar H1 y personalizarlos con CSS. ¿Qué otros elementos tenemos? Bueno, tenemos por ejemplo elementos de tipo Anchor, que ese te permite redireccionarte a alguna parte en específico o algún link en específico. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí que sea para Google y vamos a buscar por ejemplo aquí el link de Google, ¿no? Google.com, ahí está. Vamos a copiar esto y aquí lo vamos a poner como una hrefs. Pegamos el link y ya cuando actualicemos nuestra página web, aquí ya dice Google, le podemos dar clic y ya nos va a dirigir a esta página web. Es por así decirlo los links que tenemos básicos en HTML para redirigirnos a distintas partes de nuestro código en general, o mejor dicho de nuestra propia página, o dirigirnos a otras páginas web. Entonces pues ahí está el Anchor. También tenemos la capacidad de hacer listas, por ejemplo. Tenemos dos tipos de listas, las order list y las unorder list. Las order list simplemente te van a listar una cantidad n de elementos que van a ser ordenados mediante números, ¿ok? Esto simplemente lo pones como OL y ya gracias a todas las extensiones que nosotros pusimos te va a marcar sugerencias y con que le des tu enter te va a generar las etiquetas en automático. Entonces aquí ya tenemos el order list. Aquí te paso otro pequeño tip. Cuando tú necesites crear varias cantidades de un mismo elemento, o sea, varias entidades de un mismo elemento de una misma etiqueta de HTML, puedes utilizar el operador de multiplicación. Por ejemplo, necesitamos aquí poner varios list item que se detonan, o mejor dicho, se denotan por la etiqueta LI de list item o list item. Ahora simplemente ponemos el signo de por y lo vamos a multiplicar. Por ejemplo, quiero que tenga 5 elementos. Entonces ya se generan automáticamente 5 entidades de list item. Esto pues ya nos genera una interfaz mucho más sencilla y más rápida de trabajar para que no estés escribiendo todo de forma automática o que no estés copiando todo de forma manual. Vaya. Ahora aquí por ejemplo vamos a poner, no sé, ítem 1. Ahí está. Ítem 2. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Y como puedes ver ya también se genera de forma automática una numeración. 1, 2, 3, 4 y 5. Sin embargo, aparte del order list, también tenemos la opción de la unorder list. Ahí está. Y como puedes ver, ahora ya nos hace el listado de forma correcta. Sin embargo, lo hace sin una numeración, ¿ok? Simplemente pone unos puntitos para denotar que es una numeración tal cual. También nos pone algunos márgenes por esta parte de forma automática para que se haga el listado más acorde, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa podemos buscar o podemos utilizar dentro de HTML? Realmente hay una cantidad gigantesca de etiquetas. No nos daría el tiempo en un solo video de abarcarlas todas, pero yo quiero que te vayas de este video con las etiquetas más útiles o las etiquetas que más vas a ocupar en tu día a día como desarrollador web. Otra etiqueta bastante útil son los contenedores div. Los divs podrías verlos como cajitas especiales que te permiten encapsular una cantidad n de elementos. Por ejemplo, vamos a agrupar todo esto. Vamos a agruparlo aquí dentro de un div. Ahí está.
Y como puedes ver, pues ya todo esto pertenece al elemento div, o pertenece como hijos del elemento div. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, nos sirve para agrupar elementos, para estilizarlos de una mejor forma, para crear contenedores, cajas, etiquetas, tarjetas, botones, listas, menús, de una forma mejor y más ordenada, ya que podemos editarlo mediante bloques específicos de elementos. Pero hablando de bloques específicos de elementos, también tenemos otro apartado muy importante. Para las páginas web existe algo que se llama el SEO, que es una métrica que tienen los distintos buscadores de internet para medir la calidad de una página web en general, y es una de las métricas que consideran los navegadores web, o mejor dicho, los buscadores, para mostrar tu página primero o tu página hasta el último. Las páginas mejor calificadas, aparte de las más vistas y aparte de algunas que paguen algún tipo de publicidad, pues bueno, una de las métricas que se conjuga con todo esto es la calidad de tu código y la calidad de tu página web. Y esto se mide mediante utilizar etiquetas correctas. Por ejemplo, existen muchos desarrolladores web que para todo tipo de contenedores utilizan un div. Si bien a nivel de código no está mal, porque no te va a generar errores, puedes trabajar perfectamente utilizando solamente divs. Sin embargo, es importante que tú conozcas que existen distintos elementos en HTML y que están ahí por una estricta razón, ya que le dan una mayor coherencia a todo tu código. Uno de estos, por ejemplo, es el header. Ahí está. Y aquí, por ejemplo, en el header podemos poner igual otro H1 que denote el número de nuestra página web, ¿no? Por ejemplo, mi primera página web. El header es el primer elemento que se va a mostrar en tu página web, es lo que se va a mostrar hasta arriba. Por ejemplo, vamos a analizar una página bastante importante, que es la de Hyperland. Ahí está. Por ejemplo, vamos a analizar un poquito esta página web. Toda esta entidad que está aquí arriba es el header, o sea, lo consideran ellos como el header. Aquí está, analizamos el body. Y aquí, como puedes ver, está el header. Ok, después tenemos una sección main y finalmente tenemos una sección footer. Muy bien, con eso entonces en mente, nosotros podemos igual pensar en una estructura similar para nuestra página web. Cada página web va a tener sus propios estilos, va a tener sus propias distribuciones, pero es importante que vayas conociendo todo esto. Ups, aquí se me fue un signo de interrogación. Ahí está. Pero bueno, aquí ya tenemos, por ejemplo, el header. Supongamos que todo esto lo vamos a meter en una sección main, o el cuerpo total de nuestro HTML. Ahí está. Y finalmente tenemos lo que es nuestro footer, ¿no? O el pie de la página, donde vamos a poner aquí, no sé, un H3 que diga contáctame, ¿no? Perfecto. Entonces ya tenemos una estructura pues bien establecida para nuestro HTML. Ya vimos que tenemos una característica que es el header, que es generalmente lo que va a estar acá arriba, o sea, lo primero que se va a mostrar en tu página web. Después viene el contenido principal o el main, y finalmente tenemos lo que es el footer o la despedida, o la parte que siempre se encuentra hasta acá abajo, que son generalmente los datos de contacto tanto de tu empresa como de tu página web, o si estás haciendo una página web como portafolio personal para ti, pues ahí puedes meter tu GitHub, ahí puedes meter tu correo electrónico, tu número de teléfono si es que quieres que te contacten por ese medio, o cualquier otros datos importantes de ti, de tu persona, los puedes meter ahí abajo. Por ejemplo, también es común que en unas páginas web se metan ahí los sponsors, o personas con las que se trabaja, o empresas con las que se trabaja, locales o zonas por donde se tienen los locales, dependiendo si es una empresa. En algunas empresas se suele trabajar de poner, por ejemplo, en el footer de contáctanos, y ahí ponen el directorio, ¿no? Estamos en México, Estados Unidos, Canadá, Australia y muchos más países, y ahí ponen el acceso directo para las páginas específicas o los datos de contacto para las sucursales en esos países o en esas localidades. Entonces va a variar mucho dependiendo de cada página web. Las necesidades de cada una van a ser distintas, por lo tanto es bueno que lo vayas considerando desde ahorita. Muy bien, ya vimos entonces un poco de lo que es el HTML. Hemos visto que existe el documento HTML. Todo se embebe mediante etiquetas, que es lo que estamos viendo. Etiquetas que algunas tienen apertura y cierre, ¿ok? De momento no vamos a abordar mucho en etiquetas que no tengan cierre. Por ejemplo, la etiqueta de la imagen.
Ahí está, image. Por ejemplo, esta no tiene como tal, por así decirlo, un cierre, simplemente tiene una apertura. Vamos a descargarnos, por ejemplo, una imagen. Vamos a descargarnos, no sé, vamos a descargar gatitos, ¿no? Una imagen de gatitos cualesquiera. Vamos a venir aquí, Save Image As, y la vamos a tratar de guardar justamente en donde está nuestro pequeño proyectito, mi primera página web, y aquí está, Save. Perfecto, entonces ya tenemos nuestra pequeña imagen del gatito. Aquí está. Y ahora, ¿cómo podemos incluir imágenes en HTML? Bueno, las imágenes se incluyen mediante la etiqueta justamente de image. El src simplemente se refiere al source o al recurso que vas a utilizar. Por ejemplo, en este caso, image.jpeg. Y el alternative o el alt simplemente es un texto alternativo que se tiene que mostrar o que se puede mostrar cuando tu imagen no carga correctamente en tu página web. Por ejemplo, vamos a poner, no sé, gatito. ¿Ok? Vamos a ver nuestra página web. Y como puedes ver, ya se muestra correctamente nuestra imagen. Si en algún caso hubiera un error en tu página, en tu servidor, en tu hosting, o simplemente un error en el navegador de la persona, pues se va a mostrar el texto alternativo. Aquí está, gatito. Entonces, pues son cosas que podemos ir viendo y considerando distintos aspectos. Y ahí está. Ahora ya vimos, hasta ahorita vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos analizado. Hemos analizado el cómo manejar el texto de forma un poco general. Más temas o más etiquetas las iremos viendo sobre la marcha con algunos proyectos. Vamos a resolver distintos retos de la página de Frontend Mentor, que es una página que te sirve a ti para mejorar tus habilidades de desarrollo frontend. Entonces yo creo que es más importante que ahorita te lleves una buena base y un buen fundamento, y que ya en futuros videos abordemos distintas etiquetas, distintas funcionalidades, pero ya poniéndolas en práctica en algo real, en algo tangible. Entonces pues bueno, aquí ya vimos los elementos de texto más comunes, los que más se suelen utilizar. Vimos los contenedores div, vimos los redireccionadores anchor, también vimos las order list, un order list, los list items, y también vimos lo que son las imágenes. Aparte de eso, ¿qué más tenemos? Bueno, por ejemplo, tenemos también los inputs. Y aquí en el input, pues sí, igual son etiquetas que no tienen cierre, pero que pues vamos a ir manejando dependiendo del tipo de input que queramos que sea, ¿no? Se pueden definir igual mediante el type, si mal no recuerdo. A ver, vamos a moverlos aquí. Type. Y aquí, por ejemplo, ya tenemos el tipo que sea input type como button, checkbox, color, date, datetime, date local, email. Y aquí podemos ir poniendo una cantidad considerable de inputs que tenemos para a nuestro alcance, dependiendo de lo que tengamos que hacer. Por ejemplo, aquí sería un input, no sé, para una página de login. Vamos a poner, por ejemplo, que sea para password. Ahí está. Entonces ya cada vez que escribamos aquí en nuestro input, pues ya nos lo va a mostrar de forma automática con ese censurado, por así decirlo. Entonces lo único que tendrías que hacer, si tú quieres hacer que el usuario pueda cambiar esto para que sí pueda ver su texto, pues bueno, simplemente tendrías que cambiar mediante JavaScript, que es lo que vamos a ver un poco a continuación, el tipo en general de este input, o pues simplemente puedes agregar un método para que sí se muestre el texto como tal, ¿no? Pero aquí ya está. Podemos tener la contraseña, también tenemos validación previa para el email y para muchísimas otras cosas como tú te pudiste percatar en este apartado, ¿no? Vamos a verlo nuevamente. Aquí tenemos para button, checkbox, color, por ejemplo vamos a poner para color. Ahí está. Y aquí pues ya puedes seleccionar una cantidad de colores N, ¿no? Por ejemplo aquí ya podemos agregar un custom. Y aquí ya puedes seleccionar tú el color de forma automática. Va a variar de cada sistema operativo y también va a variar un poco la interfaz que se te muestre dependiendo del navegador que tengas. Eso se muestra específicamente para Ubuntu, pero bueno, ya se te va a generar una interfaz específica o tú puedes programar la tuya propia. Ahí está. Entonces, ahora que sigue en nuestro pequeño camino como desarrolladores web. Ya tenemos una estructura muy básica, la verdad no tiene demasiada estructura lo que es esta página web, porque no tiene un propósito como tal. Sin embargo, podemos estilizarla un poco, podemos ir viendo lo que son los estilos. Podemos incluir una etiqueta que se llame styles, por ejemplo, vamos a ponerla acá abajo, que se llame style, y aquí mediante style podemos ir agregando, por ejemplo, algunas modificaciones de estilos. Vamos a decir que todos los H1 quiero que tengan un font size de, por ejemplo, no lo sé, 48 píxeles, ¿no?
me parece un font size prudente. Ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar cuando chequemos aquí nuestra página web? Verás que los títulos ya aumentaron de tamaño. Vamos a verlo un poco más en perspectiva para que veas el cambio en tiempo real. Vamos a cambiarlo entonces ahora a 56 píxeles, por ejemplo. Y como puedes ver, ya creció el tamaño de la fuente de los H1, de todos los H1 que tenemos aquí disponibles. Muy bien, esto es que pues son los estilos de CSS. Y te preguntarás qué significa CSS. Bueno, CSS significa Cascading Style Sheet. Esta hoja de estilos de tipo cascada te va a permitir cambiar no solamente el tamaño de la fuente, sino también los estilos, el fondo, colores, animaciones, bordes, paddings, margins, absolutamente todo lo que tenga que ver con estilizar una página web lo vamos a poder ver mediante CSS. Sin embargo, aquí podemos ver que lo estamos embebiendo dentro del HTML, los estilos, cosa que es relativamente incorrecta y que también cae en una mala práctica de la programación web, ya que rápidamente tu código se puede volver poco escalable y por lo tanto poco mantenible. Y pues el código se va a hacer bastante feo, la verdad. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Bueno, tenemos la alternativa de manejarlo mediante varios archivos dedicados. Por ejemplo, aquí vamos a tener un archivo que vamos a llamar style.css. Y aquí es donde ya podemos comenzar a escribir todos nuestros estilos de una mejor manera. ¿Y cómo lo incluimos dentro de nuestra página con HTML? Bueno, venimos aquí a lo que es nuestro head. Vamos a cerrar esto. Ahí está. Y vamos a agregar un metadato, que va a ser en este caso un link. Y va a ser por ejemplo, con un rel de style. Ahí está, style sheet. Y vamos a poner, por ejemplo, el href o el reference. Vamos a cerrar la etiqueta y vamos a poner el style.css. Vamos a ir estilizando poco a poco. Por ejemplo, vamos a poner aquí el h1. Vamos a poner igual lo mismo, un font size de 48 píxeles, ¿no? Por ejemplo. Y como puedes ver, ya se está estilizando de forma correcta todos los cambios que estamos haciendo aquí, justamente en nuestro, por así decirlo, en nuestro CSS. Ya todos los cambios de estilos los vamos a estar manejando desde aquí. Ahora, vamos a ver un poco cómo acceder a los distintos elementos de nuestro HTML mediante el CSS. Muy bien, tenemos tres formas sustanciales de acceder a un elemento de HTML mediante CSS. Vamos a hacer un comentario. El comentario aquí se hace muy similar a lo que se hace en C++. Sin embargo, aquí simplemente es el único tipo de comentario que tenemos, ¿no? Sirve para una única línea y también sirve para múltiples líneas. Vamos a poner aquí, por ejemplo, el tipo por tipo de etiqueta. Aquí, por ejemplo, es lo que estamos haciendo justamente. Estamos accediendo a la etiqueta H1. No estoy especificando a cuál, realmente estoy diciéndole que todas las etiquetas H1 dentro del documento quiero que reciban estos estilos. También, por ejemplo, lo podemos hacer para body. Por ejemplo, yo quiero que body no tenga absolutamente ningún margen. Entonces le vamos a configurar, por ejemplo, margin 0. Y vamos a configurar igual el padding en 0. Te estarás preguntando a lo mejor ahorita qué rayos es el padding, qué rayos es el margin. Bueno, vamos a verlo poco a poco. Vamos a darle nuevamente en inspeccionar nuestra página web. Vamos a enfocarnos un poquito aquí. Y aquí en nuestra pequeña parte principal, en nuestra parte main, vamos a ver que tenemos un H1. Si damos clic, veremos que en el H1 tenemos un apartado amarillo y un apartado azul. ¿Qué es cada cosa? Bueno, el amarillo son un margen que ocurre justamente un poco al exterior de nuestro elemento. O sea, es un margen que se deja entre nuestro elemento y otros elementos de la página. El padding es un margen o un espaciado que se deja entre el contenido del elemento y sus bordes. En este caso pues es 0, por lo tanto no tiene ninguna injerencia. Y finalmente es el contenido total o el content. El content pues simplemente es el espacio que abarca nuestro contenido general, o sea, simplemente es eso. El padding pues lo podemos ir agregando. Por ejemplo aquí, de hecho inclusive aquí en el editor lo podemos agregar. Vamos a ponerle un padding. Vamos a ponerle que sea de 2 píxeles, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Ya como puedes ver, aquí ya tenemos lo que es nuestro padding. Vamos a regresar al inspector. Console, inspector. Los estilos. Vamos a inspeccionar esto.
ahí está. Pero en general pues ya ves que aquí el padding ya es de 2 píxeles. Nuestro content es de 1850 píxeles por 67 y tenemos unos márgenes verticales de 32.16 píxeles. Eso es en general lo que estamos haciendo, y nuestro body tenía ciertos márgenes y ciertos paddings generales que vienen por defecto en HTML. Son cosas que vamos configurando poco a poco, pero en general esta es la forma en la que tú tienes de acceder mediante etiquetas, ¿ok? Por ejemplo, aquí vamos a ponerle también al anchor o los links en general algo que se llama el text decoration y le vamos a poner que sea nulo, ¿ok? Ahí está, refrescamos. Y el text decoration es esa pequeña línea inferior que se marcaba antes cuando tú ya habías visitado el link o cuando tú vas a visitar el link en general, ¿ok? Aquí, por ejemplo, simplemente lo único que hace es marcarnos el link en morado de que ya lo hemos visitado, y también podemos ir modificando todas esas cosas. Ahora, te preguntarás por qué el margin 0 y el padding 0. Bueno, esta es una estructura bastante básica que te permite a ti editar los márgenes de tu página web en general o de un elemento de tu página web mediante especificar los márgenes izquierda, arriba, derecha y abajo. Esa es la estructura mediante 4 números. Cuando nosotros decimos solamente margin 0, lo que le estamos diciendo realmente a nuestro navegador es: tómame a la izquierda 0, arriba 0, derecha 0 y abajo 0. Así es como se manejan realmente buena parte de los estilos dentro de CSS. Empiezan por la izquierda y va girando en un sentido horario hasta llegar abajo, ¿ok? Entonces siempre que tú quieras modificar algo de forma específica, por ejemplo los bordes, por ejemplo los margins o los paddings, pues los puedes ir haciendo de esta forma, recordando que es izquierda, arriba, derecha y abajo. Si no lo quieres hacer de esa forma, si quieres que el margen o la modificación sea absoluta, pues entonces lo puedes poner, por ejemplo, de esta forma, ¿no? Pones un único número y lo va a tomar como el número absoluto para todos los elementos. Después de eso también tenemos otra forma, aquí lo vamos a poner, que es ponerla mediante dos elementos distintos. Por ejemplo, en este caso van a ser simplemente izquierda, derecha, arriba y abajo, ¿no? Si pones, por ejemplo, 0, 0, ¿qué es lo que va a tomar? Bueno, aquí ya vimos que si lo pones como un único número, te lo va a tomar como absoluto para todos. En cambio, si lo pones de esta forma, el primer número lo va a tomar como izquierda, derecha, y el segundo número lo va a tomar como arriba y abajo. Entonces, si tú quieres modificarlo de esa forma, que se hagan los mismos estilos izquierda y derecha, pero que sean otros para arriba y abajo, lo puedes poner de esta forma específica, ¿no? Eso te ahorra un poco de espacio, un poco de escribir ciertos atributos, pero bueno, es algo que tú tienes que ir considerando según sean tus necesidades. Ahora aquí tenemos, por ejemplo, también lo que es nuestra imagen dentro del div. Aquí vamos a acceder mediante jerarquía. Vamos a poner igual un comentario. Y aquí vamos a ver jerarquía. Ahí está. Perfecto. ¿Cómo accedemos mediante jerarquía? Bueno, decimos que, por ejemplo, div, para todos los div que contengan una imagen, o eso es por así decirlo por una familia, aquí tenemos un solo div, ahí está el div, y vamos a buscar su elemento que sea una imagen. Eso es mediante jerarquía. Div es el elemento padre, pero va a tener un elemento dentro que es un elemento hijo, que en ese caso es la imagen, que es lo único que queremos editar. No va a editar todo dentro del div, simplemente va a editar la imagen que se encuentre dentro de algún div. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle un elemento que va a ser el border radius, que es como un redondeado de los bordes, y podemos hacer lo que te había comentado, ¿no? Para el border radius es exactamente lo mismo que vimos hace ratito. Podemos configurarlo para que sea para los 4 bordes, podemos configurarlo para que sea en ciertos bordes y demás, ¿no? Entonces vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a ponerlo, no sé, de unos 15 píxeles, me parece prudente. Y ya como puedes ver, se hizo un redondeado a todas las esquinas, a todos los bordes de nuestra imagen en general. Si le ponemos algún porcentaje o si lo ponemos un poco más elevado, por ejemplo vamos a ponerle 50%, te darás cuenta que eso es lo que nos permite hacer un redondeado bonito de nuestra imagen en general, manteniendo pues justamente sus proporciones y manteniendo algunos aspectos de la imagen. Simplemente hizo el redondeado y ya está. Son cosas que iremos viendo sobre la marcha, ¿no? Ahora también tenemos otros dos tipos de acceso a los elementos de nuestro HTML
mediante clases y mediante IDs. ¿Cómo agregamos esto? Bueno, aquí por ejemplo vamos a agregarle al footer. Ahí está. Perdón. Vamos a cancelar eso. Aquí dentro del footer pues vamos a ponerlo algo que se llama class. Dentro de class pues ya vamos a definir lo que es la clase de nuestra etiqueta de HTML y vamos a definirla por ejemplo tal cual, como footer. Pero ahora, ¿cómo vamos a acceder a este elemento si no queremos acceder a la etiqueta? Solo quiero acceder justamente al nombre de la clase. Bueno, para acceder mediante clase, ahí está, mediante clases, ahí está, perfecto. Accedemos mediante un pequeño punto y el nombre de la clase. Con esto pues ya nosotros podemos acceder a ese elemento y en el footer por ejemplo podemos poner, no sé, vamos a poner que sea por ejemplo un font size de 48 píxeles. Te estarás preguntando por qué pones un font size para el footer, porque bueno, cuando tú seleccionas una clase específica o un elemento así en HTML, cuando tú aplicas un estilo a un contenedor, ese estilo se va a aplicar a absolutamente todos los elementos que tenga dentro. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso pusimos el font size de 48 píxeles y lo que nos está alterando es el H3. ¿Ok? Entonces lo único que está haciendo es que estamos aplicando esos mismos estilos, pero para todos los elementos que tengan o que estén dentro y que sea aplicable ese estilo. Por ejemplo, si nosotros ponemos un background color, por ejemplo, vamos a ponerle de blue, verás que se va a aplicar el estilo a prácticamente todo el contenido que tenga el footer. Esos estilos se le aplican a todo lo que sea aplicable. Por ejemplo, los H3 realmente no pueden tener tal cual, o bueno, sí lo pueden tener, pero no se les aplica directamente a ellos, sino que solamente se le aplica al footer, al contenedor. Pero cuando hacemos modificaciones de tipo de texto, sí se van a aplicar solamente a los elementos que sean aplicables. Por ejemplo, aquí vamos a poner un text align, center, y ya se va a alinear nuestro texto de forma normal, o sea, se va a alinear al centro. Como ya comenté, pues esto nada más aplica para cuando tú estás editando algo para lo que sí sea aplicable. Por ejemplo, el text align no va a afectar si nosotros, por ejemplo, aquí ponemos un button, vamos a poner acá la etiqueta button y vamos a ponerle click me, ¿no? Y te das cuenta que hay algunos elementos a los que sí afecta. Por ejemplo, aquí el click me sí lo afecta, ya que también tiene ciertos elementos de texto y está alineando realmente todo. Sin embargo, va a haber algunos elementos que no los va a alinear o no los va a alinear de la forma que nosotros necesitamos. Por lo tanto, pues sí es importante que vayas considerando eso. Y pues aquí está, ¿no? El acceso mediante clase. Después tenemos otro tipo de acceso, que por ejemplo va a ser el acceso mediante ID. Aquí vamos a ponerle BTN, una contracción de button. ¿Y cómo accederemos mediante un tipo de ID a nuestros elementos de HTML? Bueno, aquí vamos a ponerle la notita ID. Bueno, vamos a acceder simplemente con el símbolo del gato, o el símbolo de... sí, tal cual el símbolo del gato. ¿Ok? Vamos a poner el BTN. Y aquí podemos editar, por ejemplo, un text align. Por ejemplo, vamos a ponerle otro text align. Ahí está. Vamos a ponerle... ¿no? Pero veremos que no se edita como tal porque el padre es el que ya está editando todo esto. Y lo único que va a hacer es editar el texto que está dentro del button. Por lo tanto, pues lo único que podemos hacer son otro tipo de modificaciones. Por ejemplo, aquí el font size. Vamos a ponerle, no sé, larger. Ahí está. Como puedes ver, pues esta es la edición. Pero para que sea un poquito mejor lo del text align, vamos a agregar un poquito de paddings. Vamos a agregar padding. Y recordemos que habíamos dicho que podemos agregar tanto de elemento por elemento, o sea, izquierda, arriba, derecha y abajo. O podemos agregar izquierda, derecha, arriba y abajo. Entonces yo quiero que izquierda, derecha tenga un padding de, no sé, de 18 píxeles. Y arriba y abajo de tan solo 5 píxeles, ¿no? Ahí está. Y ya se van agregando poco a poco estos elementos. Ahí está.
padding 18 píxeles, 5 píxeles. Perfecto. Son elementos que pues poco a poco se van editando y que nosotros vamos a ir viendo sus modificaciones de forma sustancial, ¿no? Ahí está. Pero en general esas son las formas que tenemos de modificar nuestro HTML mediante CSS. Las distintas técnicas o distintos layouts que vayamos viendo, por ejemplo existe lo que es el display flex, el absolute para modificar textos de forma absoluta o elementos que sean permanentes en nuestra página web. Otros elementos, por ejemplo, que sean mediante grid, que son para agrupar, por ejemplo, es muy común para agrupar menús, para agrupar tiendas o e-commerce. Se utiliza mucho lo que es el grid. Para otro tipo de contenedores se suele utilizar lo que es el flexbox. Eso lo veremos en futuros videos, así es que no se preocupen por eso. Ahora, ¿cómo podemos agregar un poco de comportamiento a una página web? Ya que aunque nosotros desarrollemos absolutamente todo lo que necesitamos o todo lo que queremos, pues realmente esto es una página web estática, ya que no hace nada, simplemente muestra información y no nos permite interactuar con ella más allá de lo que podamos configurar dentro del HTML. Cabe aclarar que estos dos lenguajes, simplemente el style.css o el cascading style sheet, es un lenguaje de estilos, nada más. Es un lenguaje que te permite estilizar. El HTML es un lenguaje de marcado de hipertexto. Entonces tampoco es un lenguaje de programación. Ninguno de los dos lo es. La programación como tal viene ya cuando metemos algo que se llama JavaScript, que es un lenguaje de programación bastante útil. Y podemos meterlo, por ejemplo, aquí. Se suele meter hasta el último de tu página web, ya que también carga de una forma secuencial. O sea, cuando tú generas tu página web, viene cargando línea por línea, viene cargando todo esto poco a poco. Y ya cuando finaliza todo esto, pues es bueno que ya tengamos nuestro script. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que vamos a hacer para editar nuestro, por así decirlo, nuestro HTML, nuestro DOM, nuestro Document Object Model. Pero si todavía no carga por completo nuestra página web, puede generarnos ciertos errores. Entonces aquí nosotros vamos a agregar lo que es un script. Y aquí, por ejemplo, ya podemos igual cerrarlo, ¿no? Ahí está. Y adentro de script es donde ya podemos poner nosotros. Lo podemos poner tanto aquí como lo podemos poner aquí abajo del footer. O sea que ya de todas formas ya se cargó la mayor parte del documento. Y aquí ya podemos comenzar a escribir código de JavaScript. Por ejemplo, vamos a poner un console.log. Que el console.log es la forma en la que te permite a ti mandar texto por la consola. Vamos a poner console.log un hola mundo, ¿no? Ahí está, perfecto. Vamos a darle en inspeccionar. Nos vamos al apartado de consola. Y aquí, como puedes ver, ya nos muestra lo que es el hola mundo. Perfecto, entonces ya tenemos este apartado. Sin embargo, viene la misma observación que hicimos con CSS. La observación es que no es buena práctica que tú lo tengas embebido tu JavaScript dentro del HTML. Es una muy mala práctica que tenemos que evitar. Lo que sí vamos a hacer es quitar esto. Y nuevamente vamos a crear un nuevo archivo que vamos a llamar aquí, por ejemplo, bueno, de hecho aquí ya se guardó mi primera página web, que le di en descargar por accidente, ahí está. Pero aquí vamos a poner el new file y vamos a llamarlo index.javascript. Y aquí ya podemos comenzar a definir toda la lógica que va a tener nuestra página web. Lógica a grandes rasgos, a lógica relativamente sencilla, que nos permite interactuar con algunas APIs, que nos permite interactuar con el DOM, algunas modificaciones, guardar los inputs del usuario, mandarlos mediante un HTTP request para nuestro servidor o para nuestro servicio de backend, hacer un get, un post o cualquier otro método HTTP que puedas utilizar de forma básica en tu página web. Lo iremos viendo poco a poco. Entonces, por ejemplo, aquí ya podemos poner nuevamente el console.log que habíamos puesto hace un momento, ¿no? Vamos a poner igual el hola mundo. Y te preguntarás, ¿cómo agrego también el código de JavaScript a mi página web? Pues bueno, el código JavaScript lo vas a agregar acá y lo vas a agregar distinto a cómo agregamos los estilos. Podrías pensar de buenas a primeras que tú puedes agregar el JavaScript de esta misma forma con un link, simplemente aquí poniendo el style sheet, en vez de poner style sheet, poner algo como JavaScript y poner la referencia al archivo. Sin embargo, para el JavaScript es un poco distinto y lo vamos a agregar igual aquí abajo de la página web. Vamos a agregar como script, cerramos la etiqueta y aquí lo único que vamos a poner es el source
y vamos a poner el index.javascript. Ahora cuando ejecutemos nuestra página, aquí está, inspeccionamos la página, nos vamos a la consola y podemos ver que todavía existe nuestro hola mundo. Perfecto. Y también podemos ver ciertas características de este lenguaje de programación. Vamos a abordarlas de forma general. Vamos a ver primero que nada, los comentarios son prácticamente iguales a lo que hemos visto en C y en C++. La doble diagonal para comentarios de una sola línea, diagonal con asterisco, asterisco diagonal para comentarios de múltiples líneas. Entonces aquí vamos a poner primero que nada lo que son las variables. Y veremos que la JavaScript es un lenguaje de tipado débil. Es decir, no tienes que especificar qué tipo de dato va a ser tu variable. Sin embargo, tampoco es tan al extremo como lo podemos ver en Python, de que no tienes que poner absolutamente nada para declarar una variable, sino que aquí sí tenemos 3 palabras reservadas para declarar un espacio en memoria al cual queremos asignarle un valor, que esa es la definición por tal de variable. Sin embargo, tenemos en esencia 2 palabras reservadas para variables y una para constante. Ok, entonces aquí vamos a poner lo que es var, que es una definición para variables globales. Vamos a ver justamente en otro video un poco más a futuro lo que son las variables globales, variables locales, que de hecho ya lo hemos abordado de cierta forma con lo que es el lenguaje de programación C. Te invito a que veas los videos que tenemos en el canal donde abordamos eso, donde justamente hablamos un poquito de variables globales, variables locales y todo ese tipo de cosas y el scope de una variable, para que vayas viendo esas consideraciones. Var se utiliza para declarar variables globales, no importa dónde la declares, va a ser una variable global de buenas a primeras, y también suele utilizar un poco más de memoria que la siguiente opción que vamos a ver. Aquí simplemente vamos a poner mi variable y vamos a guardar un tipo de dato numérico, ¿no? El 0. La siguiente opción te permite declarar variables locales de una forma mucho más eficiente y optimizando un poco más la memoria, que es utilizando let. Vamos a poner mi variable 2 y vamos a agregarle el número 1, ¿no? Ahora también tenemos la opción de declarar constantes, que eso se utiliza mucho para la definición de las que se denominan como arrow functions, que vamos a ver en un momento. Vamos a poner const y vamos a poner mi constante. Vamos a ponerle el número 10, ¿no? Ahí está. Ya entonces tenemos cómo declarar variables y cómo declarar constantes. Otra cosa importante de los lenguajes de programación es ver cómo debuguear o cómo imprimir texto en la consola. Ya lo vimos, por ejemplo, impresión de texto en la consola. Y vimos que es mediante la función console.log y mandamos el texto que queremos imprimir, ¿no? Por ejemplo, mensaje desde JavaScript. Perfecto. Ahora veremos otros apartados. Por ejemplo, JavaScript es muy fuerte en lo que es el paradigma de programación funcional. Por lo tanto, vamos a utilizar mucho lo que son las funciones, y sobre todo para algunos frameworks que vamos a ver en este canal, como lo que puede ser React.js, utilizando el empaquetador de Bit, o también podemos verlo utilizando el empaquetador como Webpack, que es una forma un poco más manual de generar todo esto. Pero mientras tanto, vamos a ir viendo un poco de lo que es en general, las funciones. Vamos a declarar una función con la palabra reservada function. Vamos a poner el nombre de la función, que va a ser en este caso, por ejemplo, suma, ¿no? Y vamos a ver un poco sobre los parámetros que reciben las funciones. Ya hablamos que son de tipado débil, pero algo también curioso de JavaScript es que en los parámetros que tú recibes para una función no tienes que especificar si es una constante o un let, simplemente con que pongas el nombre, por ejemplo a, b. ¿Ok? Y aquí simplemente vamos a hacer el return de a más b, ¿no? Perfecto. Y ahí está entonces el cuerpo de nuestra función. Vamos a ponerle aquí la nota funciones clásicas. Perfecto. Ahora, esas funciones clásicas pues ya nos permiten hacer prácticamente todo lo que ya hemos visto con otros lenguajes: operaciones, código repetitivo, recursividad, absolutamente todo lo que tú necesites y que sea repetitivo lo puedes meter dentro de la función. Sin embargo, dentro de las versiones más modernas de JavaScript, y que prácticamente yo es la versión o la sintaxis que prefiero, que es el arrow function.
¿Por qué prefiero esta sintaxis? Porque bueno, es bastante cómodo a la hora de declarar funciones anónimas y también cuando estás trabajando con funciones de orden superior es bastante útil. Veremos qué son las funciones de orden superior, no te preocupes por eso, pero por lo mientras vamos analizando lo que son las arrow functions. Las declaras como una variable, técnicamente, la variable es su identificador simplemente. Por ejemplo, vamos a ponerle resta, ¿no? Va a ser igual a un paréntesis, la flechita, ahí está, y pues los corchetitos, las llavecitas, ¿no? Y ahora dentro de esos paréntesis es donde tú puedes colocar tal cual lo que es los parámetros de tu función. Por ejemplo, vamos a poner a, b. Y aquí podemos poner el return a menos b. Y dirás, bueno, es una sintaxis bastante similar, no le veo mucha diferencia sustancial o no le veo demasiados beneficios. Pero esas funciones son especialmente útiles cuando tienes que hacer operaciones relativamente sencillas. Por ejemplo, vamos a utilizar ahora un cons producto. Va a ser igual a b. Pero ahora no necesitamos poner específicamente llaves ni absolutamente nada, ni tampoco tenemos que hacer un return de forma explícita, sino que lo podemos hacer de forma implícita, simplemente colocándolo tal que así. Como puedes ver, ya pudimos escribir la misma función en tan solo una línea de código, una función que requería anteriormente 3 líneas de código. Y eso es también muy útil, sobre todo para, ya comenté, para algunas funciones anónimas o funciones de orden superior. También, por ejemplo, podemos ver no sé, print, que sea la función print y que reciba un mensaje msg. Y como puedes ver, aquí simplemente cuando tenemos un solo parámetro de la función, podemos dejarlo sin paréntesis. Entonces ya cuando en el message, simplemente ponemos un console.log smg message. Ahí está. Y ya tenemos ahí, por ejemplo, otra función con arrow functions, que es bastante sencillo y que también lo hicimos en una sola línea de código. Esto, como ya mencioné, es especialmente útil para funciones anónimas, funciones de orden superior y que son relativamente sencillas de evaluar, ¿ok? Ya si te ahorras muchas líneas de código y si mantienes una estructura lógica y coherente, también manteniendo el nombre de tus variables de forma coherente, podemos seguir trabajando con todo esto. Muy bien, ya tenemos entonces lo que son las funciones. Los operadores básicos pues son prácticamente los mismos. Para operadores lógicos, por ejemplo, algo de lo que algunos desarrolladores no estamos muy felices con JavaScript es que tiene ciertos errores que podrían parecer errores lógicos. Por ejemplo, vamos a hacer una comparativa, que 1 sea igual al texto de 1, ¿ok? Sol.log, vamos a ponerle verdadero. Si imprimimos esto en la consola, vamos a ver aquí, nos va a demandar que es verdadero. De hecho, lo podemos ir editando también el JavaScript justamente aquí, en la consola directamente de nuestro navegador. Vamos a ir haciendo las comparativas. Por ejemplo, podemos decir que si 1 es igual a 1, nos manda que es true. Pero técnicamente no debería de ser así. ¿Por qué? Porque estamos evaluando un número con un carácter o con un texto. Pero entonces, ¿qué pasaría si por ejemplo ponemos aquí esto? Pero esto también es igual a esto. Esto es true. Pero también esto es true. Y si lo ponemos de esta forma, también es true. Por lo tanto, por lógica, si 0 era igual a un string vacío y 0 también es igual a un array vacío, técnicamente esto es igual. Podríamos verlo con que sí, en esencia son lo mismo, ya que una cadena de caracteres en esencia es un arreglo de datos de tipo carácter. Entonces, por lo tanto, eso es verdadero. Pero pues sí tenemos ciertas cosillas lógicas, ¿no? O por ejemplo, si ponemos esto, nos va a imprimir 11. Si lo ponemos así, también nos va a imprimir 110. Como puedes ver, hace casteos de forma automática o casteos un poco curiosos y los manda todo a tipo de carácter. Entonces son cosas que tenemos que ir considerando con JavaScript, pero en esencia también tenemos lo que son los operadores lógicos básicos, ¿no? Por ejemplo, ponemos que 1 sea igual a 1 and 1 igual a 1. Y como puedes ver, tenemos igual el true. Tenemos los mismos operadores que sería el or, que está por acá. Or. Y pues ya, son los operadores lógicos que manejamos genuinamente.
Los condicionales pues igual, mantienen la misma estructura, los if, ya vimos que está el if, también tenemos el else, console, o podemos usar nuestra función print, no, o podemos ponerle falso, ¿no? Ahí está. Tenemos las mismas estructuras prácticamente, también tenemos la estructura de switch case. Por ejemplo, vamos a evaluar, no sé, ¿qué números estamos evaluando? Vamos a poner mi constante. Y aquí vamos a poner case, que sea por ejemplo el 10. Vamos a poner un print. Y vamos a ponerle aquí, por ejemplo, no sé, es el número 10, ¿no? Ponemos el break. Y también podemos poner nuestro caso default. No es ninguna de las opciones. Y aquí ponemos nuestro break. Para el caso de los bucles, pues tenemos prácticamente la misma estructura. Un for, por ejemplo, un let. Aquí va a ser un let i igual a 0. Mientras que i sea menor que 10. Y más, ¿no? Print y ahí está. Perfecto. Y pues bueno, si ejecutamos este código podemos ver que se va haciendo absolutamente todo. Mensaje recibido desde JavaScript, verdadero, el número es el número 10. Tenemos la impresión de nuestro bucle for y ya vemos que tenemos una estructura pues realmente bastante similar, y es por eso que había hecho un hincapié o un énfasis especial en que comenzarán a aprender con lenguajes como C o con C++, ya que si se dan cuenta, una vez que hayamos retomado los conceptos fundamentales de la programación con estos lenguajes como C y C++, créanme que tomar algo como JavaScript o tomar algo como Python es absolutamente sencillo, es brutalmente sencillo. Por lo tanto, pues ya, ahí podemos obtener todo esto. Y yo creo que por este video sería absolutamente todo. Ya has aprendido entonces lo básico de JavaScript. En futuros videos vamos a comenzar con lo que es el DOM Manipulation, a resolver algunos ejercicios de Frontend Mentor para que tú tengas un mejor concepto, una mejor noción de cómo es la programación web. Y también vamos a ir viendo más características de JavaScript. Después iremos a lo que es un empaquetador más potente para generar aplicaciones web ya complejas, ya no solamente una landing page básica, sino ya aplicaciones web complejas, como puede ser con Webpack, o también veremos empaquetadores más potentes y más veloces con lo que puede ser Bit, y utilizaremos el framework de React.js para trabajar todo el apartado del frontend. Después igual iremos metiendo otros apartados como generar una API con el framework de Dragon, que está escrito para C++ y que nos permite generar un backend bastante potente y bastante rápido con ese lenguaje de programación. Así es que, sin más que agregar, me despido y nos vemos en un futuro video. Hasta pronto.